coloco cable arriba, estoy colocando cable donde está la zona de compresión, o sea que estoy comprimiendo más. Si comprimo más, se me reduce la capacidad de deflexión. Y fuera de eso, aumento la deflexión por lo que les decía. Esto crea un camber, una contraflecha hacia abajo, que aumenta la flecha de la carga gravitacional, por decirlo así. Entonces, eso se trae a colación para saber dónde se tiene que colocar cable y dónde no. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un sistema como estos, esto puede ser una viga pretensada, por ejemplo, WT. Cuando se coloca pretensada, asumiendo que el cable sea recto, y se colocan cables paralelos al alma de la viga, tiene este efecto, ¿no? Yo tengo el cable en la parte superior en el alma, creo más contraflecha y se me transporta. O sea, que cables paralelos al alma de la viga son contraproducentes cuando se colocan en la losa. ¿Sí? Este sistema de losa en una dirección, si esto es la viga y la losa va en esta dirección, es diferente. Es decir, los cables distribuidos van en la dirección normal a los cables de la viga. Esto es un sistema, o esto es una losa, donde ustedes ven las vigas aquí, las armas de las vigas. Aquí van los cables distribuidos, ¿sí? Pero al mismo tiempo hay cables paralelos en la losa al alma de la viga. El PTI no dice nada al respecto. De hecho, el PTI recomienda que se coloquen cables de postensado como cables de temperatura, de control de temperatura, de refracción, perdón, de cambio de temperatura, paralelos al alma de la viga, ¿sí? Lejanos a donde se considera que es el ancho efectivo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, si está lejos del ancho efectivo, entonces el efecto de flexión de la, ¿cómo es? De flexión del cable en la losa sobre la viga se pierde, porque esa flexión. Por eso dicen, colóquenlos lejos del ancho efectivo. Pero realmente no es así. ¿Por qué? Porque independientemente de la posición de este cable en la losa, el cable está precomprimiendo la losa igual. ¿Sí? Entonces el ancho efectivo real, la precompresión, es la totalidad del área tributaria. Uno no puede diferenciar ese ancho efectivo de flexión con respecto al ancho efectivo de área tributaria para estos cables de temperatura. ¿Sí? Pero hay muchas compañías en Estados Unidos que simplemente siguen la recomendación del PTI ciegamente, y eso no es ideal. No hemos terminado. Hacemos la última parte y ya paramos. Va a hacer esta rápida porque si tienen preguntas. Seguimos con las consideraciones de diseño. Entonces vamos a hablar de cargas. ¿Sí? Ya hablamos del sistema estructural, ya hablamos de postensado, de colocación del postensado. Vamos a hablar de cargas. ¿Y qué cargas tiene el sistema postensado? Todas las mismas que tienen los demás, pero en adición hay unas carguitas nuevas por la inclusión del postensado. ¿Sí? Entonces tiene carga de preesfuerzo, que el preesfuerzo tiene una carga balanceada y produce una carga hiperestática, que es mal llamada secundaria, porque se le llaman a esos momentos secundarios. ¿Sí? Momentos secundarios porque en ciertas ocasiones esos momentos hiperestáticos son muy pequeños comparados con el resto, entonces dicen que son secundarios, pero en otras ocasiones son más grandes que hasta los momentos gravitacionales. Y obviamente las cargas de resistencia lateral. Entonces vamos a hablar de las cargas nuevas, ¿sí? De las cargas que produce el postensado, porque las otras ustedes las conocen. ¿Ya? Entonces, el postensado produce una fuerza constante. ¿Sí? Si el postensado es no adherido, eso es casi que verdad. Si el postensado es adherido, eso no es realmente verdad, porque la fuerza es variable y depende de las secciones de corte. En cada sección de corte hay momentos diferentes. Y si hay momentos diferentes en una sección de corte, hay deformaciones diferentes. Si el cable es adherido, la deformación es la misma que el hormigón y la fuerza es distinta. Pero si el cable es no adherido, como no se adhiere al concreto,
la única variabilidad de la fuerza es simplemente las pérdidas por fricción, ¿sí? El cable. Entonces digamos que en el cable no adherido la fuerza es más uniforme, pero no totalmente uniforme. Entonces para este caso, que es un cable, digamos, un cable postensado parabólico, yo tengo cargas vivas, cargas muertas, y digamos que mi sistemita es simplemente un rectángulo, esta viga es un rectángulo y los cables van en el centro de ella. Entonces, cuando yo aíslo por el diagrama de cuerpo libre el cable de la viga, esta es la viga y este es el cable, ¿sí? Cuando yo tensiono el cable, yo tengo tensión en el cable y la tensión es tangencial al perfil del cable, ¿sí? Y como es tangencial al perfil del cable, este cable, como está metido aquí, tiene una fuerza que está controlada por este cuerpo donde está el vidrio, y esa fuerza es una fuerza vertical hacia abajo. O sea, yo empujo el cable hacia arriba y hay un elemento que no me deja ir hacia arriba, sino que me sostiene en el mismo punto, entonces esa fuerza va hacia abajo. Entonces esta es la acción del cable y esta es la reacción, el elemento donde estoy, ¿sí? Pero esto es del cable. Cuando por acción y reacción estas fuerzas que hay aquí son las mismas pero contrarias en la viga. Entonces, esta fuerza de reacción en el cable se convierte en una fuerza hacia arriba que produce el cable, ¿sí? Y esta fuerza F tiene dos componentes, una reacción vertical y una reacción horizontal. Eso es todo. Esa es la nueva fuerza que hay. O sea, este cable produce en este cuerpo estas reacciones. Entonces, a esta carga, que la pinto por ahora uniforme porque igual termina en este centroide y este centroide, y las alturas de ese centroide son las mismas aquí y aquí, esta carga es uniforme, ¿sí? Y esta reacción de aquí a aquí es la misma aquí y aquí, y esta fuerza aquí es la misma, ¿sí? Y esta fuerza simplemente, esta fuerza P, si esto es un ángulo alfa, es F por el coseno de alfa, ¿no? Esta es F por el seno de alfa. Entonces, el sistema total, y yo empecé por aquí, si le quito el cable, tiene estas fuerzas, viva, muerta, carga balanceada y las reacciones debido al cable. Eso está claro. Entonces, una forma de verlos es como separando la viga. O sea, estas son las fuerzas que estábamos viendo. Yo separo la viga en unas cargas axiales, con cargas axiales, y separo la viga con las cargas verticales. Como para verlo más claro. Si yo tengo un cable ahora más general, ¿sí? Un cable que tiene un perfil de parábolas, tiene tres parábolas, una aquí y otra aquí, tiene puntos de inflexión aquí y aquí, digamos que esos puntos de inflexión están a diferentes valores, a diferentes distancias. Tengo un perfil parabólico aquí, entonces las fuerzas que ejerce este cable hacia arriba son diferentes. ¿Por qué? Porque este punto de inflexión está más alto que este punto de inflexión, entonces está más alto esta fuerza balanceada, es más alta en esta zona que aquí, está más bajo, ¿sí? Y fuera de eso, como el cable aquí gira y gira por el punto de inflexión, la concavidad es negativa, ¿sí? Es una parábola negativa, entonces el cable empieza a jalar hacia abajo, empujar hacia abajo, entonces la carga balanceada cambia de dirección, ¿sí o no? Entonces este pedazo de carga balanceada aquí corresponde a este valor de acá, y estoy hablando de esto. Y este pedazo de carga balanceada en X3, en esta distancia, corresponde a esta curvatura negativa del cable ahí, ¿sí? Y fuera de eso, pues entonces tengo las fuerzas axiales que no se muestran aquí. Vamos a hacer otro ejemplo. Un ejemplo en donde tenga una parábola invertida aquí, en un punto de inflexión, y el cable sigue con parábola simple y termina aquí. Quiere decir que aquí no hay punto de inflexión. Esta concavidad desde aquí hasta aquí es positiva. Y la concavidad de aquí hasta aquí es negativa. Entonces las fuerzas de balanceo de ese sistema es, obviamente este punto de inflexión está más alto que este punto terminal aquí, entonces aquí hay una carga balanceada más alta que esta zona. Como aquí no hay concavidad negativa, entonces no tengo una carga uniforme para distribuir, sino que tengo una carga puntual. Y aquí tengo una carga uniforme distribuida en X1 hacia abajo por carga balanceada. ¿Está claro? Cuando yo veo las cargas axiales, ya vi las cargas verticales, cuando yo veo las cargas axiales,
yo tengo un compromiso entre los niveles o los desniveles más bien de losa. Si yo tengo una losa de un espesor H1 aquí, una losa de un espesor H2 aquí, los ejes centroidales de esas losas difieren. Este es el eje centroidal de esta losa y este es el eje centroidal de esta losa. ¿Sí? Pero la carga axial va por el eje centroidal. ¿Sí? Entonces, como hay una diferencia de ejes, se produce un momento interno por la diferencia de nivel por la diferencia geométrica. ¿Sí? Yo tengo que hacer tengo que nombrar a alguien al respecto. ¿Sí? El que se inventó el método de la carga balanceada, o sea, el que hizo lo desarrolló el método de la carga balanceada simplificada, o sea, con las cargas simplemente verticales, fue T.Y. Lin. T.Y. Lin fue un ingeniero chino que se fue a ir a Estados Unidos y a una empresa muy respetable de puentes, de diseño de puentes en San Francisco, que él desarrolló esto y lo desarrolló en el 75. Pero el sistema llegaba hasta el hecho de que se consideraba un elemento donde no había desviaciones por el eje neutro. Cuando se descubrió esto, se entraron estas nuevas formulaciones al método de la carga balanceada para hacer un método de carga balanceada más efectivo, teniendo en cuenta el cambio de niveles en otras secciones. Y eso se desarrolló más adelante. Y esto lo desarrolló Guillermo Lacq, es el fundador de Harvard. Entonces, el sistema estructural ya tiene en cuenta las desviaciones en ejes neutros de los sistemas postensados. Si yo veo entonces un postensado de este estilo con desniveles de esta forma, ¿sí? Tengo un eje neutro aquí, un eje neutro acá. Esto es una simplificación del perfil, simplemente esto es una parábola simple y una parábola simple. Cuando yo hablo de parábolas simples es que no son parábolas compuestas con puntos de inflexión. ¿Sí? Entonces, esta parábola simple tiene una carga uniforme balanceada hacia arriba. Esta es más alta, tiene una carga uniforme más alta. ¿Sí? Como es simple, las reacciones verticales son puntuales. ¿Sí? Tiene adicionalmente reacciones axiales en P, y debido a esta diferencia de nivel se crea un momento en esta dirección. Esos son los momentos que se crean. Cuando eso pasa y las secciones son diferentes, los esfuerzos unitarios también varían. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando ustedes chequean, que ahorita lo vamos a hacer en el ejemplo después de almuerzo, cuando se chequean las condiciones para calcular preliminarmente el número de torones en una estructura, uno calcula preliminarmente por la precompresión inicial o precompresión mínima. ¿Sí? En este caso, si uno tiene un elemento como estos, la precompresión mínima va a estar dominada por el elemento más grande, porque tiene más área. Entonces este esfuerzo es menor que este. Y este es el total de las fuerzas: fuerza axial, momento y cargas balanceadas. Entonces, ya sabemos cómo determinar cargas balanceadas debido a postensados cuando existe cables en vehículos en una vía, que son las cargas adicionales que aparecen. Esto es otro ejemplo, ya casi para terminar. Esto es un ejemplo ya más práctico: una luz aquí, un ábaco y un tendón. Esto se llama una parábola simple y plana en esta zona. Se considera plana en esta zona ¿para qué? Para que justo en la zona del ábaco yo no provoque cargas balanceadas hacia abajo. Estoy actuando a favor del funcionamiento. ¿Sí? Entre menos carga hacia abajo, menos funcionamiento tengo. Entonces, por eso es que coloco el tendón de esta forma. Primer moraleja de esto: la ubicación del tendón y la forma del tendón sobre apoyos influye sobremanera en el cálculo del funcionamiento. ¿Sí? Esto es un ejemplo práctico. ¿Sí? La carga balanceada aquí es nula, solamente hay parábola simple en este sector y en este sector, carga uniforme, reacciones verticales, reacción axial, y debido a que existe un ábaco se produce un momento aquí, un momento acá, iguales en este caso y de sentido contrario. Bueno, yo creo que es mejor que paremos ahí y más bien seguimos. Faltan 5 minutos de esto, pero no parar ahí y seguir a la una. ¿Sí? Entonces vamos al break del almuerzo. ¿Listo? Muchas gracias.
fuerzas que ese cordón imprime en el elemento estructural, cuando simplemente se elimina de ese elemento, se observan las fuerzas que produce. ¿Sí? Ahora, esas fuerzas que produce, ¿cuándo se consideran? Lo que vamos a ver aquí. Y para eso vamos a hacer un ejemplo abstracto, donde yo les voy a preguntar unas cositas básicas, ¿no? Como un ejemplo de física. Asuman que nosotros tenemos un cuerpo en el éter. El éter el cuerpo no tiene peso, ¿sí? Pero está en equilibrio, simplemente no hay fuerzas externas que le transmitan alguna demanda a este elemento. ¿Sí? Si yo corto este elemento por una sección AA, cualquier parte, ¿sí? Y lo abro para ver el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Este elemento se corta y lo que máximo le puede pasar es que se pueda deformar. La pregunta con respecto a este cuerpo es: ¿este cuerpo se fallará? Simplemente está en el éter, lo corto por aquí y veo a ver qué pasa con él. ¿Qué le pasa al cuerpo? ¿Falla, no falla? ¿Es que creen? No tiene cargas externas, no hay cargas internas. Lo máximo que puede pasar es deformarse. No falla. No falla porque no hay cargas, no hay demanda sobre el elemento. ¿Sí? Ahora, si a ese mismo cuerpo yo le aplico unas cargas externas, ¿sí?, a la superficie del cuerpo, y vuelvo y corto por una sección, la pregunta es la misma: ¿fallará o no fallará? La respuesta es: bueno, estas cargas azules, que son las externas, la demanda al cuerpo, cuando corto en una sección, produce una resistencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un momento de demanda. Estas fuerzas producen momentos internos, y esos momentos internos, digamos que se pueden dividir en esfuerzos de tensión y compresión. Entonces, dependiendo de qué tan grande sea la demanda, el cuerpo tiene una resistencia delimitada por su material. Entonces es posible que pueda fallar en función de la demanda. Y la demanda viene por las cargas externas. Esto es por la estática, por la resistencia material. Esto es de primer grado de ingeniería, no tiene nada de raro. Ahora, asumamos ese mismo cuerpo, ¿sí? Está en el éter, no tiene peso, pero tiene un cable de postensado adentro. No tiene fuerzas externas, ¿sí? O sea, fuera de este cuerpo no hay fuerzas externas, solamente tiene el cable de postensado. Asumamos que es de hormigón y tiene resistencia a la tensión nula, ¿sí? No resiste tensión el hormigón, y que tiene una compresión infinita, de capacidad infinita. Vuelvo y corto ese cuerpo por una sección AA y la pregunta es la misma: ¿ese cuerpo se romperá o no? ¿Se fallará? ¿Qué creen? Sí, si es muy grande el esfuerzo en el cable, puede romperse, ¿sí? Yo le digo que no falla, no me cree. No falla. No falla, ¿por qué razón? Porque no hay demanda externa. Independientemente que este cable esté aquí, no hay demanda, no hay fuerza alrededor de este cuerpo. ¿Sí? Entonces, no hay una fuerza externa que produzca unos momentos actuantes aquí. ¿Sí? Lo que sí le puede pasar al cuerpo, por condiciones del postensado, es que se deforme de cierta manera, ¿sí?, y de pronto se agriete. Pero la grieta tiene un límite de profundidad, y el límite de profundidad pasa cuando ya la tensión se vuelve cero y empieza a haber compresión en el elemento. Entonces, si asumimos que este cable en esta sección tiene este diagrama de compresión, este diagrama de compresión llega hasta el límite de la grieta, y esa sería la profundidad de grieta. ¿Sí? Entonces, cuando un elemento tiene un postensado adentro y no hay cargas externas alrededor de él, los únicos efectos en el cuerpo son, o los únicos posibles efectos son, agrietamientos y deformaciones.
Entonces, ¿qué causa el posttensado si está libre y embebido? Agrietamientos y deformaciones. Si nos devolvemos a la mañana, estábamos diciendo por la mañana que una de las consideraciones de diseño del posttensado son consideraciones de servicio. Y consideraciones de servicio son deflexiones y agrietamientos y resistencia al fuego, etc. ¿Sí? Entonces, el posttensado como tal se tiene que considerar como carga para condiciones de servicio. Si a ese cuerpo posttensado le restringimos el movimiento con apoyos, ¿sí? Estos apoyos son hiperestáticos. ¿Sí? Lo que está pasando es que este cuerpo, cuando estaba libre, se quería deformar de alguna forma. ¿Sí? Pero al quererse deformar y no poder, porque lo limita estos apoyos, ¿qué genera ese posttensado los apoyos? Reacciones. Y esas reacciones resulta que son fuerzas externas al elemento. Y esas fuerzas externas, si yo corto, generan momentos y cortantes y otras cosas. ¿Sí? Y esas fuerzas externas, debidas a la restricción de movimiento por el posttensado en el elemento, se vuelven reacciones hiperestáticas. ¿Sí? O momentos o importantes secundarios, como se les llama en otras partes. ¿Sí? Entonces, este es el elemento posttensado restringido al movimiento por apoyos. Esos apoyos, al restringirse el movimiento, ¿qué hace el apoyo? Reacciona. Y al reaccionar crea una fuerza en el apoyo. Esas fuerzas se vuelven en fuerzas externas al elemento, que producen una demanda en el elemento y que puede hacer que este elemento falle, si es bastante grande. En el caso real, ya no es compresión infinita. ¿Ya? Entonces, el colorario de esto es, el posttensado, cuando está restringido, produce acciones hiperestáticas que controlan también la capacidad del elemento. Y el posttensado, sin considerar restricciones, produce agrietamientos y deformaciones que afectan las condiciones de servicio del elemento. Entonces hay dos efectos. Efectos de posttensado por servicio y efectos hiperestáticos por restricciones de desplazamiento. ¿Ya? Ahora, para ver eso no tan etéreo, sino más aterrizado, miremos este sistema. ¿Ya? Aquí tenemos pilares arriba y abajo, tenemos una losa con ábacos, etc. Y tenemos cargas vivas y muertas y tenemos un cable de posttensado. ¿Sí? Entonces, si este elemento horizontal, llámese losa, llámese viga o lo que quiera, tiene un cable por dentro y no tiene estos pilares arriba y abajo, ¿qué le pasa al elemento? Se puede deformar libremente. ¿Sí? Va para arriba y para abajo de acuerdo al perfil de ese cable. ¿Ya? Pero cuando el elemento resulta que yo lo restringo con estos pilares arriba y abajo, yo ya no lo dejo deformar tan fácil. Entonces ya causa reacciones aquí, 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 aquí. Y esas reacciones son reacciones hiperestáticas. Y esas son las reacciones que causan. En este caso estamos viendo fuerzas axiales y momento. Momento arriba, momento abajo. Top and bottom, arriba y abajo. Debido a la restricción que producen estos elementos verticales. ¿Sí? O para verlo de otra forma, supóngase que ustedes tienen una viga de dos luces, o sea que tiene tres apoyos. Y la viga es posttensada. Si la viga no tuviera el apoyo intermedio, ¿qué le pasa a la viga? Hay una contraflecha hacia arriba. O sea, se deforma hacia arriba libremente. Pero ¿qué le pasa con el apoyo intermedio? El apoyo intermedio como que la jala. Coge y la mantiene en su sitio. Entonces ahí se crea una fuerza hiperestática. Simplemente porque no la deja subir. ¿Sí? Entonces, estas son las fuerzas hiperestáticas causadas por la restricción de apoyos. Entonces, cuando yo ya corto un elemento por aquí, hago una sección de corte por ahí, digamos que este es el elemento horizontal y estas son las reacciones hiperestáticas, ¿sí? Por los apoyos. Cuando yo corto en alguna sección, este momento que yo calculo debido a estas reacciones, mire que esto es externo al elemento.
este momento interno debido a estos momentos y reacciones externas es lo que yo llamo momentos importantes hiperestáticos. Entonces, para verlo de otra forma, es lo mismo la estructura de dos luces. Digamos que tenemos un cable con una parábola simple en las dos direcciones. Ya sabemos que cada parábola simple produce cargas de balanceo por el cable que son uniformes, y como es parábola simple, pues las reacciones verticales son puntuales, ¿sí? Adicionalmente, aquí estaba el tendón, y debido a esta diferencia en ejes neutros se produce un momento interno por el tendón cuando lo quito, ¿sí? Y estas son las reacciones hiperestáticas en los apoyos, ¿sí? Debido al cable, ¿no? Entonces, cuando uno diseña estructuralmente una estructura postensada, tiene que considerar estas fuerzas, estos momentos y estas reacciones dentro de toda la serviciabilidad del material. Pero cuando usted está diseñando para condiciones de seguridad, chequeo de resistencia, las fuerzas hiperestáticas son las que pueden causar falla en el elemento. Cuando se diseña para seguridad, es porque está diseñando contra falla. Cuando se diseña para estas, es porque está diseñando contra servicio. Entonces, cuando uno diseña las combinaciones de carga de los elementos postensados, tienen, si hablamos del código ACI, es 1,2 carga muerta, más 1,6 carga viva, más una vez el momento hiperestático. Eso es una carga factorada de diseño último, ¿sí? Pero cuando usted habla de servicio, usted habla de una vez carga muerta, más una vez carga viva, más una vez PT, que es postensado, que estoy hablando de las cargas balanceadas. ¿Sí? Entonces eso era lo que quería decirles para poder pasar al ejemplo práctico. Vamos a pasar aquí. Este ejemplo es un ejemplo práctico de una luz de una franja de diseño. Vamos a ir paso a paso, obviamente no vamos a escribir nada, simplemente les vamos a mostrar los valores. No tienen que escribir nada absolutamente porque el ejemplo paso a paso, con varios códigos, está en el CD. Este es un ejemplo de una losa en dos direcciones, calculada manualmente. Los cálculos se hacen con el A6 del 18, que corresponde al IBC del 2009, el Eurocódigo del 2004, la norma británica del 97 y el reporte TR43. Este reporte es británico también, ¿sí? No vamos a hacer el paso a paso de todas estas normas. Vamos a empezar con el ACI y vamos a ver qué pasa con el Eurocódigo, porque si no se nos vuelve una cosa muy prolongada, ¿sí? Y finalmente terminamos con el ACI, las fórmulas del código, de los otros códigos que están en el manual, ¿no? Es una losa en dos direcciones postensada. Estos son simplemente ejemplos de las losas en dos direcciones. Esta es una losa en dos direcciones con postensados distribuidos en ambas direcciones. Entonces, digamos que un modelo matemático de una losa de esas. ¿Sí? Y básicamente esto es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a definir la geometría, las condiciones de propiedades de materiales, las cargas, parámetros de diseño, acciones debidas a cargas vivas y muertas. Vamos a determinar el postensado, vamos a hacer el chequeo de servicio del código, ¿sí? Vamos a hacer el chequeo de resistencia y vamos a chequear la condición inicial, lo que hablamos en la mañana, ¿sí? Y vamos a ver algo detallado. Ahí lo que no está cubierto son el chequeo, bueno, en condiciones de resistencia no está cubierto el chequeo de funcionamiento, que es suficientemente grande como para no trabajarlo en hora y media. Este es el ejemplo que vamos a hacer. No se ve muy bien, no importa que no se vea bien, el ejemplo está ahí en el CD, ¿sí? Es una losa en dos direcciones que tiene varias cosas. Por ejemplo, tiene abacos en esta zona, tiene muros, tiene pilares sin abacos, etc. Y vamos a definir una franja en esta zona. Entonces, para definir el ejemplo de cálculo,
yo soy como ingeniero el que tengo que determinar la ruta de carga. Hablamos en la mañana de que si ustedes tenían una losa rectangular con una carga en cualquier punto, si ustedes veían franjas en cada dirección, cada una de esas franjas sostenía el 100% de la carga, independientemente de la dirección en que se viera. ¿Sí? Eso es lo que vamos a aplicar aquí. Tenemos rutas de carga, que son estas líneas entre apoyos, que subdividen apoyos, tanto horizontales como verticales. No importa si están desviadas, ¿no? Pueden ser de esa forma. Generalmente las losas en dos direcciones, por consideraciones arquitectónicas, no tienen como pórticos rectilíneos, ortogonales, ¿no? Entonces vamos a tomar una franja de esas, una franja horizontal sobre el eje B, y eso es lo que vamos a analizar. Realmente la franja que tomamos es esta franja, y este es el área tributaria. Como estamos analizando a postensionado, la carga axial hace el efecto de precompresión, se distribuye en toda el área tributaria. Ya lo sabemos, ¿sí? Entonces esa área tributaria, lo que simplemente hacemos con esta línea es que la rectificamos. La rectificamos de tal forma de que esta longitud es esta longitud que aparece aquí. No se lee muy bien, pero tampoco importa. Y estas serían las zonas de área tributaria. Entonces, para hacer esto más condescendiente con un cálculo manual, uno lo que hace es rectificarlas y ponerlas rectangulares, de tal forma de que sean equivalentes. Estamos hablando de áreas tributarias. Entonces, cuando ya son rectangulares, pues es más fácil calcular este ancho tributario, ¿no? Entonces, esta es una definición, también se ve, son números. Esta es una definición ya más mejorada o idealizada de los anchos tributarios. Aquí hay un ancho tributario diferente a este. Estos espesores de losa son diferentes también. Recordemos que por aquí hay un abaco o algo así. Y esto es un perfil de la misma franja de diseño. Lo que estoy haciendo es diseñando franjas de diseño en cada dirección independiente. Entonces cojo la franja de diseño y voy a diseñar solamente a cargas gravitacionales, no hay cargas laterales. Entonces, para cargas gravitacionales, el código ACM dice, si usted tiene un pórtico equivalente de cargas gravitacionales, usted tiene que empotrar los apoyos externos a la losa, ¿sí? Entonces, estos apoyos que son los pilares arriba están empotrados aquí, 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 aquí. La carga es gravitacional. Ahí están las luces, los tamaños de las luces tanto en pies como en metros, y aquí están los espesores, ¿sí? Esta losa, por ejemplo, hasta aquí es de 9,50, 241 milímetros, esto es de 200 milímetros, etc. Esto es una vista tridimensional de lo que estamos viendo. Entonces este es el muro que estaba al lado izquierdo, esta es la viga transversal que está al lado derecho, y tenemos 1, 2, 3, 4 luces. Y esa luz tiene también un abaco y tiene un capitel de cotán. ¿Sí? Eso es casi que un ejemplo académico, pero realmente el edificio existe. Porque tiene de todo. No es necesario que se vea toda esta tabla, pero lo único que hay aquí son las propiedades geométricas. Entonces, esta es la luz 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces está la luz 1, la 2, la 3 y la 4 con las propiedades. El área tributaria, la profundidad de la losa en cada uno de estos espesores. Cuando hay ábacos, se da la profundidad en el ábaco, ¿no es cierto? Entonces, para cada uno de estos espesores y cada ancho, si supongamos que estemos en esta zona que es rectangular, entonces se calcula la inercia, y la inercia es BH al cubo sobre 12. Entonces aquí está la inercia, ¿sí? Y de acuerdo a la inercia se calcula para la sección de la inercia la distancia del eje neutral hacia arriba y del eje neutral hacia abajo. O sea que este es el Y sub B y el Y sub T, la distancia del eje neutral a las fibras extremas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta parte rectangular, que es la más sencilla, la profundidad es de 2,41 milímetros, ¿sí? O de 9,5 pulgadas. Entonces el Y arriba y abajo es 4,75, la mitad. ¿Sí? Y la inercia pues se calcula, BH al cubo sobre 12. Ya están todas las propiedades de todas estas luces. Entonces vamos a definir las propiedades del material.
Las propiedades de material las estamos definiendo, en este caso estamos utilizando los dos códigos, el europeo y el americano. El eurocódigo no habla de F'C, sino de FSK a 28 días, y vamos a asumir que ese hormigón es de casi 35 megapascales, ¿sí? Y que el peso del hormigón es de 2.400 kilos por metro cuadrado, eso es un hormigón normal, no tiene nada de raro. Y calculamos el módulo de elasticidad, entonces aquí se calcula con varias de las fórmulas. Si se calcula con el código gringo, entonces es esta fórmula que da esto. Si se calcula con el eurocódigo y con el informe TR43, es esta fórmula. Es simplemente reemplazar este valor de aquí por aquí y da esto, etc. ¿Sí? Es un cálculo manual del módulo de elasticidad con varios códigos, ¿no? Y todos los códigos calculan valores diferentes, ¿no? Todos tienen valores diferentes. Estos valores diferentes afectan la deformación calculada. Lo mejor para hacer un cálculo de módulo de elasticidad es saber con qué trabaja uno, dónde está trabajando y ponerle valores. No ponerse a inventar fórmulas. Y esto se la da uno a la planta de premezclado. Uno que la planta de premezclado es la curva de proceso de formación, ahí está el módulo. Es eso, ¿sí? Lo mismo que el coeficiente de fraguado, de flujo plástico, el PIP. ¿Sí? Esto es un valor de receta, 2. Pero si hay universidades serias que hagan investigación, pueden hacer ensayos de flujo plástico y para los materiales locales determinar cuál es este valor real. Esto puede ser 2,5 o 2,23. Eso es muy importante, no tanto en losas, pero cuando se están haciendo puentes de envergadura, eso es muy importante, porque este valor afecta considerablemente las deflexiones en estado de construcción. Y bueno, pero nosotros estamos haciendo un ejemplo manual, entonces utilizamos 2 y el factor del material es bla 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 este. El factor del material es 1 para el ACI, ¿por qué? Porque el ACI es un código de diseño que factora fuerzas y reduce resistencias. Por ejemplo, a la resistencia al momento le pone un factor de 0.9 cuando es controlada tensión. Los otros códigos, como el europeo, como el canadiense, como el británico, no factoran resistencia, sino que reducen capacidades de material. Lo mismo que el código de Brasil. Entonces, en vez de decir que el momento es 0.9 eso, 0.9 el momento nominal, usted dice que la resistencia del concreto de F'C es 0.6 F'C, y el acero es 0.8 F'Y. Entonces usted reduce la capacidad del material, no reduce las solicitaciones de momento importante. Ejemplo de cálculo, entonces aquí está el esfuerzo pasivo. Vamos a utilizamos 60 KSI o 420 megapascales, porque bueno, eso es lo típico en Estados Unidos y en Canadá, por decirlo así, en varias partes de Centroamérica y México. Entonces utilizan 500. El módulo de elasticidad es este, es 200.000 megapascales, eso sí no varía independientemente de esto. El factor, obviamente, de modificación, nuevamente, ¿sí? Aquí se modifica mayorándolo para esperar una mayor resistencia, ¿sí? El factor de reducción de resistencia lo vamos a asumir para el código ACI como 0.9, ¿sí? El que trabaje con el código ACI aquí sabe de que después del 2005, más bien hasta el 2002, el código ACI del 2002 solamente trabajaba la flexión en función de la cuantía balanceada, y decía que la cuantía balanceada tenía que ser el 75% de la cuantía, cuando la sección a flexión alcanzaba 3 por 10 a la menos 3 de formación de compresión, y el acero llegaba a la fluencia a 2 por 10 a la menos 3. ¿Sí? 75% de eso daba la cuantía balanceada. Ahora, después del 2002, o sea, 2005-2008, y el código que ya casi entra en vigencia, que es el ACI 2011, una cosa curiosa, cada 3 años tienen que cambiar el código, porque el código IBC cambia cada 3 años. El IBC es el International Building Code, es el código modelo en Estados Unidos que le toma cada una de las dependencias, estados, condados, etc., y lo modifica de acuerdo a las condiciones locales. Ese código modelo no diseña estructuras de hormigón. El código modelo es para concebir la estructura del edificio
con funcionalidad, con factores de seguridad, condiciones de vida, bueno, es más arquitectónico por decirlo de esa forma, y hace referencia a códigos como la ACI para calcular el hormigón, a códigos como la SC 710, que es una norma de la Asociación de Ingenieros Civiles de Estados Unidos, para calcular las combinaciones de carga. Entonces, el código ACI anteriormente tenía las combinaciones de carga. Ahora no trae combinaciones de carga, esas combinaciones de carga están referidas al código de la Sociedad Americana. Entonces, todos los códigos trabajan en paralelo. Entonces, el código, el IBC cambia en el 2012, el ACI cambió este año, y nuevamente vuelve a cambiar en el 14 y en el 15. Pero esos códigos todavía no están en efecto. Entonces, lo digo es porque este ejemplo considera que las secciones que vamos a diseñar son controladas por tensión. Y cuando en el ACI se dice que son controladas a tensión, es que como mínimo el acero a tensión de este tipo de refuerzo pasivo fluye cuando tiene una deformación de 5 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Y cuando fluye a esa, cuando tiene esa deformación, el concreto tiene una deformación de 3 por 10 a la menos 3, que es cuando se aplasta el concreto. ¿Sí? Entonces, se ha fluido ya el acero antes de que el concreto se aplaste. ¿Sí? Entonces, como fluye primero el acero, se dice que es una sección controlada a tensión. Y cuando la sección es controlada a tensión, el factor de reducción de respuesta al momento es 0.9, que es el máximo. Cuando la sección ya empieza a controlarse por compresión, que no sería un caso, pues, es aceptable, pero no es aconsejable, entonces este factor se reduce hasta 0.75. Para preesfuerzo, el material que vamos a utilizar sigue la norma STM A416, que es para cables de post-tensado. Esa norma tiene como consecuencias o como características de que el cable post-tensado tiene una resistencia de 1860 megapascales. ¿Sí? Vamos a utilizar un cable de diámetro de media pulgada, aquí está redondeado. ¿Sí? El área es casi 100 milímetros cuadrados. Ahora, si ustedes ven esta área de un cable de media, es menor que el área de una varilla de media pulgada. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque es que el cable son 7 alambricos. Entonces el área total es menor. ¿Sí? El módulo de elasticidad es esto, es casi similar a esto. Y, ¿qué más? Este es el esfuerzo efectivo. El esfuerzo efectivo es un esfuerzo efectivo que se calcula con el código ACI. Y este esfuerzo efectivo considera ya las pérdidas por fricción, pérdida a largo plazo, etc. Entonces esos son los materiales de refuerzo. El sistema, el ejemplo viene con los dos sistemas, adherido y no adherido. Entonces, para el sistema no adherido, se toman estos coeficientes de pérdida angular por fricción. El cable, cuando tiene curvatura, tiene pérdidas por fricción. ¿Sí? Y fuera de eso, por colocación, como no se coloca completamente recto, sino que es una serpentina, tiene pérdidas también por eso. Entre menos recto, más pérdida. Y entre más curvo, más pérdida. ¿Sí? Entonces, estos coeficientes vienen de código. ¿Ya? Ahora, hay una propuesta nueva en el ACI 223 de post-tensados que modifica estos factores con unos factores reales calculados por una empresa que hizo un condición. Es una propuesta, todavía no se ha puesto en un estándar. El anchor set es cuando ustedes jalan este cable, ¿sí? Cuando ustedes jalan este cable y ustedes vieron la cuña aquí. Entonces, cuando el gato suelta el cable, la cuña se penetra, ¿sí? Eso se puede calcular, porque eso está todo en la zona elástica. Pero si ustedes lo calculan 1000 veces, se van a dar cuenta que eso no pasa de 6 milímetros. Entonces, simplemente se toma un asentamiento de cuña de 6 milímetros. Cuando la cuña se asenta, el cable pierde resistencia, pierde fuerza. Porque el cable toma resistencia porque se alarga, pero cuando se acorta. Y se va a utilizar el 80% de la resistencia última como fuerza de tensión. ¿Sí?
Entonces, si ustedes calculan 80% por 1860 por 99 milímetros, eso da